Señor, bendice en esta mañana tu palabra que va a ser leída y expuesta. Necesitamos, Señor, que tú nos hables a todos a través de ella. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Necesitamos saber lo que tú quieres para nuestras vidas, tanto aquellos que ya somos tuyos, como también los amigos y amigas que nos puedan acompañar en esta tarde, en esta mañana, como luego más tarde a través de internet puedan también escuchar esta predicación. Te pedimos que tú nos hables a todos, Señor, que estemos atentos a lo que tú nos quieres decir y que también estemos dispuestos no solamente a escucharte, sino también a obedecerte. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues quiero invitaros a que me acompañéis al Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer en este capítulo los versículos del 46 hasta el final. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 46, nos dice así la palabra del Señor. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: ayer, a la hora 7:00, se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y él creyó con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Si no lo veo, no lo creo. ¿Cuántas veces quizás tú y yo hemos escuchado esta frase? Y a lo mejor incluso la hemos dicho nosotros: si yo no veo, no creo. Bueno, no sé si recordaréis, esta frase también la encontramos en la Biblia. La dijo en aquella ocasión uno de los discípulos de Jesús llamado Tomás. Hace una semana ya hacíamos un recuerdo de ese relato en este Evangelio capítulo 20. Sabéis que cuando Jesús murió en una cruz, al tercer día resucitó. Y Jesús se apareció a sus discípulos, a aquella gente que le había estado siguiendo. Bueno, ya uno de los 12 había muerto, recordemos, Judas Iscariotes. Por tanto, Jesús se presenta un día en un lugar con sus discípulos. Ellos se alegraron de verle resucitado, pero nos dice el texto bíblico que uno de los discípulos, llamado Tomás, no estaba presente. Por tanto, unos días más tarde, cuando el resto de los discípulos están reunidos, le dijeron a Tomás: ¿sabes que hemos visto a Jesús? ¡Ha resucitado! A ver, estos hombres habían estado aproximadamente unos 3 años juntos, habían compartido una serie de experiencias a lo largo de estos años con Jesús. Me imagino, quisiera pensar que entre ellos se había formado una especie de amistad especial. Se amaban, se apoyaban, creían el uno en el otro, habían estado con Jesús durante 3 años. Por tanto,
me extraña cómo es posible que Tomás, después de todo lo que hemos dicho, cuando sus compañeros le dicen, hemos visto a Jesús, Tomás dice, no lo creo, no lo creo. A no ser que vea las heridas de los clavos en sus manos, a no ser que yo meta el dedo en esas heridas y vea también su costado traspasado. Entonces, si lo veo, lo creo. ¿Pero qué pasa, Tomás? ¿Qué te pasa? Es que esos compañeros tuyos te habían estado mintiendo a lo largo de los últimos 3 años. ¿Te habían mentido alguna vez? ¿No? Entonces, ¿por qué no crees esas palabras? Evidentemente, cuando Jesús unos días más tarde se encuentra con sus discípulos, y en esta ocasión allí estaba Tomás, Jesús le tira de las orejas a Tomás. Le tira de las orejas y le dice, Tomás, no seas un incrédulo, sino un creyente. Tú no necesitas ver para creer. No seas un incrédulo. Cree, cree. Es interesante observar, y ya lo hemos estado diciendo, que a lo largo de todo este evangelio, este libro que escribió Juan, él está enfatizando una y otra vez la necesidad de creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Y para esto, Juan seleccionó una serie de milagros, señales que había hecho Jesús a lo largo de su ministerio. Evidentemente, hemos estado ya viendo que Jesús hizo muchas otras cosas, pero Juan seleccionó simplemente 7 milagros que él consideraba evidentemente inspirado, guiado, sin que él lo supiera, guiado por el Espíritu Santo, para que él las plasmase en este evangelio, en este libro. Y claramente Juan apunta al propósito por el cual escribió este evangelio. Él dice que estas cosas se escribieron para que creáis. Lo vimos hace ya unas semanas, al final del capítulo 20. Estas cosas que yo os he escrito, lo he hecho para que creáis. Ese era el propósito de Juan al escribir el libro. Él no oculta la intención a la hora de desarrollar todo este material. Él tenía claro que lo hacía para que la gente que iba a leer este libro creyese en Jesús, creyese en Jesús. Y que como resultado de ese creer puedan recibir la vida. La vida. Y no una vida que dura durante unos años, como la que tenemos aquí en la tierra. No, no, no. El propósito era que pudieran creer para que recibieran la vida eterna, la que dura para siempre, la que dura para siempre. Es interesante notar cómo Juan es el autor del Nuevo Testamento que más utiliza el verbo creer, creer. En este evangelio concretamente lo utiliza casi 100 veces, más que todas las veces que vemos en el resto del Nuevo Testamento. Si coges todos los libros del Nuevo Testamento y buscas el verbo creer, aún así, juntándolo todo, no superan al evangelio de Juan. Él no utilizó en ningún momento la palabra fe, tener fe. Ya de eso se encargarán otros, especialmente Pablo. Creer y tener fe, básicamente estamos hablando de lo mismo. Aunque por alguna razón que desconocemos, Juan no utilizó la palabra fe, sino más bien el verbo creer, creer. Estas cosas que yo he escrito tienen el propósito de que podamos creer, creer en Jesús, en una persona concreta. Y como hemos dicho, él desarrolló, seleccionó 7 señales que precisamente tenían ese propósito. Ya la semana pasada vimos una, la primera, y en esta mañana me gustaría que podamos ver la segunda.
un relato que acabamos de leer, que tenía el propósito de demostrarnos la clase de fe que Dios quiere ver en ti y en mí. Este relato gira en torno a la fe que un padre depositó en Jesús, que le llevó precisamente a la conversión, a entregar su vida a Dios. Y en cierta forma, aquí en este relato vemos una especie de 3 etapas que vemos en la fe de este hombre. Y en cierta forma, a veces también la vemos en tu vida y en mi vida. 3 etapas o 3 niveles, peldaños que nos llevan a la clase de fe que Dios quiere ver en nosotros. Por un lado, los versículos 46 al 48, vemos la fe condicionada que tuvo este padre. Una fe que se mostraba, una fe que creía en Dios, pero con la condición de ver ciertas cosas. El relato comienza diciéndonos que Jesús, después de haber estado visitando diferentes lugares, diferentes pueblos, regresó otra vez a Caná de Galilea. Y nos dice versículo 46 que fue en ese pueblo donde Jesús, vimos la semana pasada, transformó el agua en vino. Y al mismo tiempo se nos dice que en un pueblo llamado Capernaum, que estaba aproximadamente a algo más de 30 kilómetros de Caná de Galilea a Capernaum, había aproximadamente unos 30 kilómetros. En ese pueblo, en Capernaum, había un oficial del rey, es decir, un funcionario, un hombre que trabajaba para el rey, en este caso Herodes Antipas. No sabemos cómo se llamaba este funcionario, el texto no nos da esos detalles. Lo que sí se nos dice es que este hombre que vivía en Capernaum tenía un hijo que estaba enfermo. Versículo 46, aunque luego en el versículo 47 se nos añade una información más importante aún, y es que no solamente estaba enfermo este chico, sino que además estaba a punto de morir, a punto de morir. Es decir, la enfermedad que tenía este joven era sumamente grave. No había esperanza de vida. En cualquier momento dejaría de respirar. Tenía una enfermedad terminal. Le podían quedar horas, quizás días, pero este joven estaba a punto de morir. Y cuando este padre, desesperado, que tanto amaba a su hijo, se enteró que en Caná de Galilea, a más de 30 kilómetros aproximadamente, un día de camino, allí se encontraba Jesús, preparó las maletas y viajó inmediatamente en busca de Jesús. Este hombre probablemente estaba posicionado socialmente muy bien, tenía una buena economía, quizás mucho dinero, y probablemente él habría invertido mucho de ese dinero en médicos para que su hijo recuperase la salud. Pero nada de eso había funcionado, nada. Es muy posible que incluso este funcionario oficial real hubiese oído hablar de Jesús. No sabemos si también le llegó a conocer en persona, pero probablemente había oído hablar de Jesús y de los milagros que éste hacía. Fijaos que en el versículo 45 que no hemos leído, se nos dice que cuando llegó Jesús a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Probablemente, por tanto, podemos decir que este hombre, como mínimo, había oído hablar de Jesús, conocía acerca de sus milagros. Y aunque él, este funcionario, era una persona importante, tenía un estatus social muy relevante dentro de aquella cultura, a él no le importó humillarse, rebajarse y acercarse para rogarle a aquel carpintero de Nazaret. Él dejó a un lado su orgullo, sus prejuicios, su vergüenza en cuanto, ¿qué dirá la gente si me ve acercándome a Jesús para pedirle ayuda?
No, él dejó todo esto a un lado y fue a Jesús para rogarle, nos dice versículo 47. Y es interesante observar cómo este verbo, el verbo rogar, indica que la petición de este hombre fue una petición continua, repetida. Eso es lo que implica este verbo. Es decir, este hombre estuvo insistiéndole al Señor que bajara, que descendiera a Capernaum para que sanara a su hijo. En cierta forma, este hombre nos recuerda a la viuda en Lucas 18, que insistentemente le pedía al juez que le hiciera justicia. Es decir, este hombre no fue a Jesús: Señor, ¿tú quieres bajar a Capernaum y sanar a mi hijo? Y luego él va y se va. No. La idea de este verbo es que él estuvo insistiendo continuamente: Jesús, te ruego que vengas a Capernaum, mi hijo se está muriendo y tú puedes sanarle. Así estuvo este hombre postrado ante Jesús. Había viajado desde muy lejos porque estaba convencido de que Jesús, el obrador de milagros, podría hacer algo por su hijo. Hermanos, hermanas y amigos que estáis aquí o que nos podáis ver más adelante a través de internet, cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando por dificultades, ¿a quién acudimos? ¿A quién vamos a buscar en medio del dolor? ¿A quién nos dirigimos? Hay gente hoy en día que viaja, hace muchos kilómetros para ir a un pueblo, a un determinado lugar de culto, a un santuario, para buscar sanidad, para buscar ayuda espiritual. Hacen lo que sea para postrarse ante una imagen de madera o de piedra, buscando la ayuda que tanto anhelan. ¿A quién acudimos nosotros cuando estamos en una situación de adversidad? Cuando hay algo que nos conmueve, cuando hay algo que nos aflige, que nos está rompiendo el corazón, cuando el Señor nos hace pasar por pruebas, por dificultades, cuando lloramos, cuando estamos tristes, ¿a quién acudimos? Este hombre, este oficial, este funcionario que trabajaba para el rey Herodes, no le importó en medio de esta necesidad acudir a aquel que podía satisfacer todas sus necesidades. Aunque lo cierto es que la respuesta de Jesús al oficial, versículo 48, en un principio nos parece fría y hasta en cierto punto algo cruel por parte de Jesús, teniendo en cuenta la situación de este hombre tan desesperante. Aunque es cierto, cuando observamos los verbos que aparecen en este versículo, que Jesús evidentemente no se estaba dirigiendo solamente a él, sino está hablando en plural. Con toda seguridad Jesús también se estaba dirigiendo a todos los curiosos que estaban allí alrededor, observando la escena. Jesús es consciente, lo sabía, de que muchas de las personas que se acercaban a él lo hacían por puro interés. No lo hacían de corazón, sino más bien por la expectación que había generado sus milagros espectaculares. Y Jesús lo sabía. Por eso esa respuesta que vemos ahí en el versículo 47. Vosotros, si no veis prodigios, milagros, está hablando de lo mismo, no creeréis. No creeréis. El Señor sabía lo que había en el corazón de esta gente y no se fiaba, porque a Él nadie le puede engañar. Fijaos un poquito más atrás, en el capítulo 2 de este Evangelio, Juan, capítulo 2, versículo 23, nos dice que mientras estaba Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales, los milagros que hacía. Pero, versículo 24, Jesús mismo no se fiaba de ellos
porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Él sabía cuál era la intención de todas aquella gente que se acercaban a él para solicitarle algo. En cierta forma, Jesús está diciendo que la fe de estas personas estaba condicionada a los milagros. Señor, creemos en ti, ¿vale? Creemos en ti, pero solo con la condición de que tú hagas algo espectacular. Si vemos ciertas cosas, entonces yo creo. Esta gente se estaba acercando a Jesús con esta actitud. Por eso la respuesta del Señor a este funcionario. En cierta forma están haciendo lo mismo que Tomás. Queremos ver para poder creer. Para aquellas personas, los milagros, las señales, los prodigios de Jesús era una necesidad esencial, fundamental para poder creer. Pero Jesús quería que las personas que se acercaran a Él no lo hicieran con una fe superficial, o en este caso una fe condicionada a unos resultados. En cierta forma esto es lo que buscaban los judíos. Lo vemos en varias ocasiones a lo largo de este evangelio. Si vamos un poquito más adelante, por poner un ejemplo, capítulo 6, versículo 2, se nos dice que a Jesús le seguía una gran multitud. ¿Y por qué? ¿Por qué le seguía una gran multitud? Porque veían las señales que hacían los enfermos. Es decir, Jesús en cierta forma era un hombre espectáculo, un showman, como diríamos muchos en el día de hoy. Como él hace estas cosas, entonces vale la pena seguirle. Quiero ver, que me deje con la boca abierta. En cierta forma, esto es lo que hacía la gente, lo que hacían los judíos. Pero ahora Jesús quiere retar a este padre desesperado a que no sea como los demás, sino que crea en Él, en Jesús, sin haber visto milagros. En otras palabras, Jesús le está diciendo, mira, tú no necesitas ver nada espectacular para creer en mí. Por tanto, Jesús está invitando a este padre a que en su caminar de fe suba un escalón más, que no simplemente se quede con los milagros. Es verdad, como ya veremos más adelante, que a pesar de que había gente que solo seguía a Jesús para verle hacer milagros, a pesar de eso, Jesús no les rechazaba, sino que los aceptaba. Por tanto, ahora Jesús quiere retar a este hombre a que no sea igual a los demás. Por tanto, vemos en estos primeros versículos esa fe condicionada de este personaje. Yo creo en Jesús, pero con la condición de que vea resultados. Entonces el Señor le lleva a un segundo nivel y es a probar su fe. Vemos versículos 49 al 50, una fe probada. El oficial del rey, aunque estamos seguros de que él sabía que Jesús le estaba tirando de las orejas, con esta expresión que aparece en el versículo anterior, aunque Jesús le estaba tirando de las orejas, él no se defendió ni comenzó a discutir con Jesús. En su mente y en su corazón solamente estaba la curación de su hijo. Por eso, a pesar de que el Señor le llama la atención, versículo 48, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Señor, no perdamos más tiempo. Quizás tú tengas razón, mi fe es una fe débil, pobre, está condicionado, ya lo sé. Pero baja, por favor, desciende a Capernaum, baja conmigo, porque mi hijo se está muriendo. Y ante la insistencia de este padre, Jesús le respondió
con una afirmación que probablemente dejó a este padre más perplejo que la afirmación del versículo anterior, versículo 48. Es decir, Jesús le dice ahora, vete, versículo 50, vete o regresa a tu casa. ¿Por qué? Tu hijo vive, tu hijo vive. Es decir, aquel padre había acudido a Jesús para solicitarle que le acompañara. Ven tú conmigo, Jesús, acompáñame, acompáñame. Pero Jesús, con estas palabras, le está diciendo, mira, no es necesario que yo descienda contigo para sanar a tu hijo. Yo ahora mismo te ofrezco solo mi palabra, mi promesa. Y mi palabra es suficiente. Mi palabra es suficiente. Vete, tu hijo vive. Y lo más asombroso del texto es que aquel hombre, aquel padre, aunque no recibió lo que le había solicitado a Jesús, sin embargo, creyó la palabra de Jesús y se fue a su casa. Yo no sé lo que habría estado pasando por la mente de este hombre mientras recorría nuevamente aquellos más de 30 kilómetros hasta llegar a su casa. No sé si lo hizo montado en un caballo, en un burro o caminando, no lo sé, pero me imagino que a lo largo de ese trayecto sus pensamientos, su corazón estaba en aquellas palabras que le dijo Jesús. Vete, tu hijo vive. Y él se fue a su casa, Había viajado, había ido a Caná de Galilea en busca de Jesús y ahora regresa a su casa llevando solo consigo la palabra de Jesús. La palabra de Jesús. Confiando en que lo que Jesús le había dicho era la verdad, la verdad. Hermanos y hermanas, y también amigos, bueno, me dirijo especialmente a vosotros que sois creyentes. La palabra de Jesús, la palabra de Dios, ¿realmente podemos tomarla como la verdad absoluta? La palabra que Dios nos ofrece es una palabra en la cual podemos confiar con toda certeza, con toda seguridad. Porque tenemos que reconocer que muchas veces, tú y yo como creyentes dudamos de la palabra de Dios, en la cual encontramos cientos y cientos y cientos de promesas para ti y para mí. Las conocemos muchas de ellas de memoria, pero luego hay momentos en nuestra vida por los cuales Dios nos hace pasar donde comenzamos a dudar de si realmente lo que nos dice Dios es cierto o no es cierto. En este versículo que tenemos aquí delante, cuando Jesús le dice, ve, tu hijo vive, en cierta forma, sobre todo con la actitud de este padre, encontramos la esencia del Evangelio de Juan, que no es otra que el que podamos creer no solamente en las obras, en los milagros de Jesús, no solamente en su palabra, sino que podamos creer en la persona de Jesús, en Él directamente. Porque hay mucha gente que cree en la palabra de Dios. Hay mucha gente que no tiene ningún problema en decir, yo creo que lo que aquí encontramos es la verdad. Y no tienen ningún problema en confesarlo. Pero esas personas, muchas de ellas, no han nacido de nuevo. No tienen una relación personal con el que ha dado estas palabras, con Jesús.
La fe de este hombre estaba siendo evidentemente probada para que pudiera creer en Jesús, aún sin haber visto la respuesta a su oración. Él aún no había visto a su hijo vivo, pero aunque no había visto con sus ojos, él había creído en su corazón que la palabra de Jesús es verdad. El Señor, antes de ser entregado para ser crucificado, Él tuvo una oración a su Padre, allí en Juan capítulo 17, lo que conocemos como la oración sacerdotal. Y allí Jesús le pedía al Padre: Padre, a los que tú me has dado, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y hermanos y hermanas, si la palabra de Dios es verdad, si Dios no miente, como dice la propia Escritura, Dios no miente, tenemos que creer en Él. Aunque tengamos que pasar por momentos de oscuridad, de tenebridad, aunque tengamos que pasar por un valle de sombra de muerte y nos parezca que el Señor ha desaparecido, no, tenemos que seguir creyendo en su palabra, que lo que Él nos dice es la verdad. Que si Él nos dice: no te dejaré ni te desampararé, es que es verdad. Si Él dice que todas las cosas que nos suceden como creyentes tienen un propósito, ayudan a un bien, es verdad. Aunque yo en este momento no lo entienda. Y la palabra de Dios no solamente es verdad la que está en rojo. Hace poco escuchaba un comentario de un hermano precisamente hablar de esto, porque hay muchas Biblias, ediciones donde los editores, las palabras de Jesús las escriben en rojo para señalar la importancia. Esto lo está diciendo Jesús. Pero claro, eso hay un peligro en ello, de que puede llevarnos a pensar que las palabras que están en negro no son palabras de Jesús, no son palabras de Dios, y por tanto tampoco tenemos que darle importancia. No. Todo lo que está aquí, esté en rojo o esté en negro, es palabra de Jesús, es la palabra de Dios. Y sus promesas son para nosotros. Y tenemos que creer en esas promesas como la verdad, la única verdad. No tenemos por qué dudar. En cierta forma, Jesús estaba probando la fe de este padre. Al igual que muchas veces lo hace contigo, conmigo, hermanos y hermanas. Porque es cierto, y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, es cierto que tú y yo podemos tener una fe sólida, fuerte, madura, decimos, cuando la cosa no va bien. Si yo tengo un buen trabajo que me proporciona un buen salario, que me permite tener una cuenta corriente con unos buenos ingresos, si yo tengo una buena casa, un buen coche, si yo gozo de buena salud, y no solamente yo, sino también toda mi familia, entonces en cierta manera esto me lleva a confiar, en tener fe en Dios. Vale. Aunque algunas personas, algunos creyentes, esto, más que llevarles a confiar en Dios, les lleva a olvidarse de Dios. Esa es la realidad. Pero supongamos que no sea tu caso, y esto te permite tener una fe más sólida. ¿Qué pasa cuando Dios empieza a quitarnos estas cosas? Cuando Dios nos quita el trabajo, cuando llega a final de mes y no tengo suficiente ni siquiera para comprar comida. ¿Qué pasa cuando Dios toca mi salud? El jueves pasado estuvimos viendo en el culto de oración algo acerca de la vida de Job. Un hombre que aparentemente lo tenía todo, tanto a nivel material como familiar, espiritual. Dios lo tenía así, en la palma de su mano. Mira qué preciosidad, qué hombre tan especial es este Job. Pero un día, casi de la noche a la mañana, él empieza a perderlo todo. Sin embargo, a pesar de esa situación, ahí tenemos una de las palabras más hermosas que encontramos en la Escritura. A pesar de su tribulación, Job pudo decir: yo sé en quién he creído. Yo tengo las cosas claras. Es verdad que lo que me está sucediendo no lo entiendo, no lo comprendo, me enfada
casi hasta deseo morirme. Pero aún con todo esto, yo sé en quién he creído. Yo sé que Él está al control, aunque yo no entienda lo que está sucediendo en mi vida. Y hermanos y hermanas, creo que una de las razones por las cuales a veces Dios permite que sus hijos pasen por la prueba, por la tribulación, es precisamente para que podamos conocer, no para que Él pueda conocer qué clase de fe tenemos, no, Él lo sabe, sino más bien permite que pasemos por esas pruebas para que tú y yo podamos conocer qué clase de fe tenemos, dónde están cimentadas nuestras creencias, si verdaderamente es en Dios o en esas cosas. Si las tengo, si yo veo las bendiciones de Dios, entonces creo en Él. Pero ¿qué pasa cuando no las veo? ¿Qué pasa cuando estas desaparecen? Bueno, ahí se va a demostrar qué clase de fe tenemos. Lo cierto es que a veces somos como los discípulos de Jesús. Aún estando con el Señor en aquella barca en medio de la tormenta, se llenaron de temor, de miedo. Hasta que el Señor calma la tempestad y les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? De poca fe. Tenemos que confesar que somos como aquel padre que acudió a Jesús para que sanase a su hijo endemoniado. ¿Tú crees, le dijo Jesús, que yo puedo hacer esto? Y el padre le dice, Señor, yo creo. Pero ayuda mi incredulidad. Es decir, ayúdame a tener más fe, Señor, a creer más en ti, porque a veces tenemos que reconocer que nuestros ojos, nuestra mirada, en vez de estar puestas en Jesús, está puesta en las circunstancias, y cuando éstas se tambalean, nuestra fe también se tambalea. Este hombre decidió creer en la palabra de Jesús. Él no había visto todavía el milagro, no lo había visto, pero él creyó en la palabra de Jesús y se fue a su casa. Y como consecuencia, después de haber mostrado su fe condicionada, después de haber visto su fe probada, llegamos al versículo 51 al 53, donde vemos la fe premiada, recompensada de este hombre por haber confiado en el Señor. Nos dice el texto ahí, versículos 51 al 53, que cuando él se dirige a Capernaum, resulta que al mismo tiempo de Capernaum habían salido los siervos, los que trabajaban en su casa, habían salido también al encuentro. ¿Por qué? Porque su hijo había recuperado la salud. Y no se pudieron quedar en casa hasta que llegara el amo para darle la noticia. No, salieron corriendo para encontrarse con él. Y cuando se encontraron, versículos 51-52, ellos dijeron, tu hijo vive. Utilizan el mismo verbo, la misma expresión que utilizó Jesús. Le había dicho a este hombre, vete, tu hijo vive. Ahora los siervos se encuentran con este padre y les dice, tu hijo vive. Entonces el padre, no sabemos qué le motivó a esto, no lo sabemos. Pero él preguntó, dentro de su alegría, de su regocijo, preguntó, ¿y cuándo sucedió esto? ¿A qué hora? Y los siervos le dijeron, fue ayer a la 1:00 p.m. Entonces este hombre empezó a pensar, a reflexionar y dijo, esa fue la misma hora en la cual Jesús había dicho, tu hijo vive. Él se dio cuenta que las horas donde Jesús dijo estas palabras y su hijo fue sanado, coincidieron. Y es interesante, ¿verdad?, que hasta en 3 ocasiones aparece la expresión, tu hijo vive. Sabemos cuando estudiamos el Evangelio de Juan que una de las palabras, uno de los conceptos favoritos de Juan era la palabra vida. Y él aprovechaba cualquier oportunidad que tenía en su evangelio para introducir esa palabra, vida. Esa vida que Jesús ha venido a dar a todos aquellos que creen en Él. El Evangelio de Juan una y otra vez señala
que la única manera de recibir la vida en Jesús es creyendo en Él, creyendo en Él. Y por eso una y otra vez lo está señalando, lo está escribiendo. Creer en Jesús, en este Evangelio y en el resto de la Escritura. El creer, hermanos y hermanas y amigos, no es una recomendación que se nos da, no, es la única opción que se le da al pecador, a la pecadora, de poder recibir vida y que esa vida sea eterna, solo creyendo en Cristo Jesús. El Padre, este Padre, no tenía la menor duda en cuanto a que aquel suceso no fue una coincidencia, no fue casualidad. Mira por dónde, cuando Jesús dice tu hijo vive, mi hijo se sana. No. El Padre sabía que eso no era una coincidencia. Él vio la curación física de su hijo como un milagro, una señal que apuntaba de manera clara e inequívoca a Jesucristo como el Hijo de Dios. Él no solamente vio un milagro y ya está, no. Él vio que aquella acción estaba señalando a Jesús, únicamente a Jesús. Este padre desesperado no solamente recibió aquel día la sanación física de su hijo, sino además recibió la sanación espiritual de su propia vida y de todos los que vivían en su casa. Termina versículo 53 diciendo esto, ¿verdad? Que todos los que vivían en casa creyeron en Jesús. En cierta forma, el propósito por el cual Juan escribió este evangelio, ¿cuál era el propósito? Para que creáis, para que creamos en Jesús. El propósito se estaba cumpliendo. Esta familia, todos, creyeron en Jesús como su Señor y Salvador. Decíamos al principio esa frase extraída de este evangelio: si no veo, no creo. Amigo y amiga, ¿eres tú uno de los que está usando esta frase para justificarte, para negarte aún a conocer a Jesús? Yo necesito ver una serie de cosas realmente para entender que realmente Jesús es quien dice ser. Si no veo, no creo. ¿Es este tu caso? Antes de que aquel padre se encontrara con Jesús, él reconocía al Señor simplemente como un obrador de milagros. Y él creía que Jesús podía hacer un milagro con su hijo. Pero cuando él realmente estuvo al lado de Jesús, cuando él tuvo un encuentro personal con Jesús, dio un paso más. Él ahora también creía en la palabra de Jesús. Qué importante creer en la palabra de Jesús. Pero obviamente al final del relato se nos dice que este hombre había dado un paso más. Ya no solamente creía en la palabra de Jesús, sino creyó en Jesús. Creyó que realmente Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y por eso tuvo poder para darle la vida a su Hijo. ¿En qué escalón, en qué nivel, en qué etapa te encuentras tú? Hay mucha gente, como solemos decir muchas veces en el argot que utilizamos los cristianos evangélicos, mucha gente que a pesar de que cree lo que dice la palabra de Dios, son personas que están convencidas, pero no están convertidas. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Una persona puede estar convencida de que todo lo que está aquí es cierto, no tiene ninguna duda en cuanto al respecto. Mira, yo creo que esta es la palabra de Dios. Yo creo que Dios ha revelado a través de esta palabra, que nos habla. Y están convencidos, pero se quedan ahí. No dan el paso definitivo, es decir, no se acercan a Jesús para entregarle su corazón, para pedirle perdón por sus pecados, para arrepentirse de lo que han hecho a lo largo de su vida. Y por tanto esas personas, si no hacen esto, por mucho que conozcan,
lo que dice la Biblia, esas personas seguirán estando perdidas, perdidas. Pero Jesús en el día de hoy te habla a ti y me habla a mí para que tomemos una decisión. No podemos tener una fe condicionada a lo que suceda a nuestro alrededor. Si yo veo estas cosas, si yo obtengo estas cosas de Dios, entonces me acercaré a Él. Cuidado, hermano y hermana, porque si tú y yo pensamos de esta manera, a lo mejor el Señor puede llevarnos a ese paso donde probar nuestra fe, para que nos demos cuenta que eso no es lo importante, que no necesitamos ver para creer. Jesús, en ese relato de Tomás, al final le dijo: Tomás, bienaventurados, es decir, dichosos, felices, los que no vieron y creyeron. Tú y yo no necesitamos ver a Jesús físicamente. Tú y yo no necesitamos tener una serie de cosas para creer en Él. Podemos y debemos creer en Jesús, aunque no veamos, por ejemplo, nuestras oraciones contestadas. Aunque no veamos lo que le hemos pedido, tenemos y debemos de seguir creyendo en Él. Que el Señor, por tanto, nos ayude a todos nosotros, a todos, para que en esta mañana podamos comprometernos con este Jesús, que estemos dispuestos a dejar a un lado todo aquello que realmente nos está impidiendo avanzar y que podamos depositar única y exclusivamente nuestra confianza, nuestra fe en una persona llamada Jesús de Nazaret. Amén. Este Jesús, hace algo más de 2000 años, precisamente para mostrarnos su amor, Él estuvo dispuesto a venir a este mundo y dejarse clavar en una cruz. Y ahora, al acercarnos a esta mesa, vamos precisamente a recordar aquel acontecimiento y cuál fue el propósito por el cual Jesús hizo esto por nosotros.